Buenas estudiantes, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de Deportes 4 de actividades náuticas. El contenido que vamos a desarrollar hoy va a ser específicamente de seguridad acuática y cuál es el mecanismo o protocolo que debemos seguir ante la caída de un hombre al agua, ¿sí? Bueno, como vamos a ver ahora en la presentación, son 7 pasos que tenemos que tener en cuenta para poder dar con un rescate positivo ante una víctima que cae al agua desde una embarcación. Llamemos embarcación desde una lancha, desde un velero, ¿sí? Desde un bote, desde un kayak, ¿sí? Desde una piragua, de lo que ustedes consideren, la embarcación que ustedes consideren, siempre se puede recurrir a estos mecanismos, ¿sí? Como ustedes van a ver ahora, algunos ítems están más pensados para la lancha, para una embarcación a motor, pero pueden ser igualmente usados en el caso de que estemos en embarcaciones más pequeñas, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Se está grabando. Entonces, como dijimos desde un principio, son 7 pasos. El primero de todo es dar aviso, ¿sí? Ahí vemos cómo el sujeto está cayendo de la embarcación. El aviso, ¿sí? Obviamente se debe dar al que esté manejando la lancha, porque el que esté gobernando la lancha, porque tiene que dar la maniobra rápidamente, ponerse en acción con la maniobra. Entonces, normalmente en embarcaciones grandes que tienen bocina se tocan 3 bocinazos largos, como dando un aviso general de que un hombre ha caído al agua. Se avisa, se grita hombre al agua y se especifica la banda, ¿sí? Si cayó por banda de estribor, en este caso el sujeto está cayendo por banda de estribor, o si va cayendo por banda de babor. Ustedes me van a decir, ¿para qué significa eso? ¿Para qué debemos avisar la banda? Porque debemos dar la idea al capitán de la embarcación, al que esté comandando la embarcación, para que él pueda realizar la maniobra, ¿sí? Y es muy importante esto de especificar la banda, porque la primer maniobra que va a realizar entonces el sujeto tiene que ser en contra a la banda de caída de la víctima, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, tiene que ser siempre a favor de la banda. O sea que si el sujeto cae por banda de estribor, en este caso, la embarcación debe girar rápidamente por banda de estribor, ¿sí? Por el mismo lado. Y así evitar, por ejemplo, que el motor dañe a la víctima, ¿sí? Ha pasado muchas veces que la embarcación vira hacia el lado contrario, entonces el motor puede llegar a lastimar a la persona. Así que siempre es el primer detalle, virar a la misma banda donde la persona ha caído, ¿sí? Bien. Segundo punto, lanzar el circular. No lo llamemos circular, llamemos torpedo, Baywatch, como quieran llamarlo ustedes. Es importante, ¿sí?, contar en la embarcación con un elemento que pueda tener, por ejemplo, atada una soga. En este caso, ustedes llegar más lejos al elemento y después, una vez que la víctima se sujeta, yo lo puedo arrastrar nuevamente y acercar lo más posible a la embarcación. Esto es en uno de los casos posibles, ¿sí? Uno de los casos posibles. Ahora, si no contamos con ningún elemento, si no tenemos circular, ¿sí?, podemos también
utilizar un chaleco salvavidas o cualquier elemento de flotabilidad que la víctima se asegure. Imagínense en un lugar donde el río está en muy malas condiciones, es importante que el sujeto se mantenga en flotabilidad con algún elemento. ¿Sí? Es importante contar con una soga dentro de la embarcación como elemento de seguridad, sin lugar a dudas que sí. Sin lugar a dudas que sí. Soga, jarra de achique, todos esos elementos son importantes. ¿Sí? Bien, una vez que el circular fue lanzado y aseguramos que la víctima no se ahogue, entonces debemos definir la maniobra a realizar. Como dijimos, si la embarcación es a motor, siempre vamos a virar del lado de la banda de caída. Por el hecho de alejar lo más posible el motor de la víctima, ¿sí? Las hélices del motor de la víctima. Ahora, algo muy importante para definir la maniobra a realizar es tener en cuenta el viento y la corriente. ¿Sí? Eso es algo clave. Si nosotros estamos avanzando corriente en contra, ¿sí? Estamos avanzando corriente en contra, entonces y volver a quedarnos corriente en contra para poder tener una aproximación correcta a la víctima. Ahora vamos a ver bien por qué es eso. ¿Sí? O en caso contrario, hagamos de cuenta que no hay corriente en la zona donde estamos navegando, ¿sí? Estamos en un lago, entonces debemos tener en cuenta ahí el viento, ¿sí? Y a la hora de virar y de aproximarse a la víctima nuevamente, tenemos que buscar siempre el viento en contra, ¿sí? Viento contra la proa de la embarcación. Eso es importante a la hora de realizar la maniobra. Después también hay que ver otros elementos, ¿no? Por ejemplo, obstáculos que tengamos en el río o en el lago, o ver zona de piedras, si hay ramas. Siempre tenemos que saber por dónde estamos navegando para poder definir bien la maniobra. Pero muy importante tener en cuenta el viento y la corriente, ¿sí? Como cuarto punto, solo ver exactamente la zona donde la víctima se ha hundido. ¿Sí? No podemos dejar de tener la vista de la persona y alejarnos lo menos posible y retirarnos en el menor tiempo posible. Esto sería lo ideal, ¿no es cierto? Ahora, para que se dé esto, la aproximación, para tener una correcta aproximación a la víctima, siempre debo ubicar la embarcación proa al viento o contra el viento o corriente en contra en todo caso. ¿Sí? ¿Y por qué se tiene que realizar así esto? En primer lugar, por el gobierno de la embarcación. ¿Sí? Nosotros sí nos desplazamos corriente a favor, ¿sí? El gobierno, el timón de la embarcación no es tan eficiente como cuando nos estamos desplazando en contracorriente o en contra el viento. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hacemos cuando atracamos la embarcación o cuando hay un desatraque en la embarcación, siempre se realiza corriente en contra. Entonces, si yo quiero tener una buena aproximación a la víctima, lo tengo que hacer así. Si no, puedo terminar chocando con la embarcación a la víctima. ¿Sí? Otro de los requisitos, el sexto, es cero estropada, o sea que la embarcación tiene que llegar en velocidad cero a donde está la víctima. Esto se calcula más o menos cuando estoy 2 esloras en medida de la víctima. Apago el motor o lo dejo en punto muerto, ¿sí? Y entonces la embarcación se frena totalmente y llegamos a la víctima, ¿sí?
y la subimos y tratamos de ubicarla por banda de aleta de sotavento. ¿Qué quiere decir esto? Acá ven la imagen, donde el viento, donde la zona de la embarcación donde pega el viento se llama barlovento, y la zona de la embarcación donde no pega el viento, ¿sí?, se llama sotavento. Entonces, lo ideal es dejar a la víctima, hagamos de cuenta que la corriente viene por acá de proa a popa, ¿sí? Entonces yo estoy, la corriente viene sí de proa a popa y el viento viene acá de costado por babor. Entonces, el viento pega acá, yo tengo la víctima acá, ubicada por banda de aleta de sotavento. La aleta, recuerden que es esta zona de la embarcación, y yo de esta manera me estoy asegurando con cero estropada de que la víctima no se me va a alejar de la embarcación. En cambio, si yo tengo la víctima a barlovento, es probable que el viento haga que mi embarcación se aleje y yo pierda el contacto con la víctima. ¿Sí? Lo ideal entonces es subirla siempre por la aleta de la embarcación. Ven acá donde está la zona del espejo de la lancha, es la zona más correcta por donde yo debo subir a la víctima. Entonces, estos son todos los mecanismos que debemos tener en cuenta para realizar esta maniobra del hombre al agua. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Víctima que ha caído en el agua. Víctima que ha caído en el agua. Recuerden el primer paso, dar aviso, bocinazos y avisar por qué banda ha caído. En este caso ha caído por banda de estribor. Observen que yo he dibujado acá la corriente que va hacia allá. Entonces, lo que vamos a realizar rápidamente es virar la embarcación hacia el mismo lado. Vieron que en este caso la embarcación está girando hacia estribor y realiza rápidamente un giro de 360 grados para volver rápidamente a la víctima. Recuerden que la corriente, ¿sí?, se dirigía contraria a esta flecha que vemos acá. ¿Sí? La corriente va en contra, entonces estoy aproximándome correctamente a la víctima. Así voy a tener buen gobierno de la embarcación. Y teniendo en cuenta que el viento proviene de la izquierda, entonces vamos a conseguir también llegar a la aleta de sotavento, ¿sí?, a la zona de la aleta, y subir a la víctima por la popa. Eso, en términos correctos, sería lo ideal, ¿sí? Esta maniobra está correctamente realizada. Y recuerden que el salvavidas, el único salvavidas que sirve, es el que tenemos puesto. Acá lo vemos a Popeye, el marinero Popeye. Bueno, este mecanismo de hombre al agua es muy importante que lo sepamos, estos 7 pasitos, ¿sí? Y nos va a dar una herramienta clave a la hora de salir a navegar de forma segura. Si bien la parte práctica, ustedes saben que no la pudimos hacer ahora, pero el año que viene vamos a intentar hacer este mecanismo con las embarcaciones y practicarlo en el agua. Está muy bueno. En el caso que hagamos, por ejemplo, con una piragua, ¿sí?, van a ver que rescatar a una persona con una piragua no es tan fácil como parece. También tenemos la opción de rescatarlo con un bote de plástico, que si ustedes observan en las playas acá de Posadas, normalmente los guardavidas andan con los botes de plástico como un elemento preventivo, ¿sí?, cerca de los nadadores, cerca de los bañistas que están en la playa. Pero bueno, también hay técnicas para subirlo dentro del bote de plástico, que están buenas a saber y que las vamos a practicar el año que viene. Después hay técnicas de autorrescate, ¿sí?, que también podemos aplicar en botes, principalmente en kayak de travesía, que también tenemos que practicar y son fundamentales para sobrevivir, ¿sí?, ante una adversidad en el río.
Bueno, sumado a esto, yo en esta clase me gustaría comentarles un poco acerca de varios eventos que se han hecho en misiones respecto a la náutica o a las aguas abiertas, pero lo voy a dejar para la clase que viene, ¿sí? Hasta acá es lo que entra en la evaluación, y en la clase que viene hablaremos un poco de cómo un evento deportivo puede convertirse en una catástrofe cuando no está aseguradas las condiciones para los deportistas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la clase que viene. Me parece que es un tema importante porque ustedes pueden estar involucrados a algún momento en una organización de un evento, entonces debemos tomar los recaudos y aprender de los errores de otros para no cometerlos nuevamente, ¿no? Esa es la base de... Bueno, estudiantes, esto yo ya lo subo al Drive. Dejo una actividad a continuación para que puedan reflexionar un poco sobre este contenido muy importante, ¿sí? Hasta luego, estudiantes.